Queridos hermanos y consiervos en el ministerio, les saludo con mucha alegría y amor en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. El tema que me toca presentar es la iglesia en el mundo de la pospandemia. Es increíble que un virus tan pequeño como el COVID-19 haya puesto en jaque a todas las naciones del mundo. Lo más dramático es que esta pandemia en poco tiempo ha producido un altísimo número de contagios y muertos con cifras en ascenso y ha colocado esta pandemia entre las 15 más letales de la historia de la humanidad. Este virus microscópico ha paralizado las fábricas, las escuelas, el comercio, el turismo, las actividades culturales y deportivas, los congresos y aún las reuniones de las iglesias. Nos ha encerrado en nuestras casas, ha vaciado las calles, los restaurantes, los shopping, los aeropuertos, los hoteles, y nos está obligando a repensar muchas cosas. Hay mucha incertidumbre y pocas certezas, más interrogantes que respuestas. Para nosotros, los que tenemos una fe cristiana bíblica, es imposible imaginar que Dios esté ajeno a esta situación. Podemos afirmar que Él no solo es un Dios omnisciente, sino que también es el Señor, y como tal tiene el control total del universo y de todas las naciones del mundo. Lo primero que quiero destacar es lo siguiente. El mundo ha cambiado y quizás definitivamente. Abruptamente ha habido un cambio en la humanidad y ese cambio es global. Cuanto antes lo entendamos, mejor nos iremos adaptando al mundo de la pospandemia. En realidad, aún no sabemos cómo será. El pastor presbiteriano Ricardo Agreste, de Brasil, en una disertación digital, dijo lo siguiente: el mundo como lo conocimos no existe más. Los historiadores hablarán del año 2020 como el año que comenzó y no terminó. Surgirá de todo esto una nueva normalidad, entre comillas, y plantea la siguiente pregunta. ¿El COVID-19 es la causa primaria o el acelerador de los cambios? Los cambios en el mundo ya se venían dando, pero más lentamente. Lo que hubiera sucedido en los próximos 3 años, sucedió en 3 semanas. Nuestras iglesias representan las organizaciones más resistentes a los cambios, porque los líderes no sabemos hacer muchas veces una diferencia entre esencia y forma. Y surge una pregunta. ¿El mundo post-COVID-19 será mejor o peor? Bueno, hay opiniones de ambos lados. El pastor ya mencionado, brasilero, dice: nuestro papel como cristianos no es ser optimistas o pesimistas. Como iglesia no tenemos la facultad de elegir al enemigo,
ni el escenario. Nos toca comprender cómo desarrollar mejor nuestra misión en el nuevo escenario. Y él concluye con esta afirmación: esta pandemia debería producir en nosotros un sabá, un descanso, parar para reflexionar profundamente. Nos habíamos acostumbrados a que la iglesia consiste en hacer eventos, nada más lejos de lo que Dios dice de la iglesia. La iglesia puede volver de esta pandemia no solo mayor, es decir, con más números de creyentes, sino mejor en su calidad. Me parece que es un buen momento para las palabras del profeta Jeremías, cuando él dice: así dice el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías 6:16. Creo que una de las cosas que más necesitamos en estos días es tener discernimiento ministerial. Estos son días de quietud, de reflexión, de oración, de oír a Dios, especialmente nosotros, los pastores de la Grey. Necesitamos abrir nuestra mente y corazón y ante las nuevas circunstancias, abrirnos a los cambios que Dios, mediante su palabra, quiere que hagamos en nuestra estrategia ministerial. Para eso, como siervos del Señor, necesitamos discernimiento. Necesitamos discernir entre lo absoluto y lo relativo, entre lo inmutable y lo variable, entre lo indispensable y lo prescindible, entre lo esencial y lo secundario, entre lo permanente y lo circunstancial. Dentro de lo relativo y secundario, sin duda hay cosas buenas, útiles y agradables, pero no indispensables. Y otras que seguimos practicando por costumbre o tradición, pero haremos bien en evaluarlas para saber de su utilidad. Bueno, en los trabajos por grupos, en los talleres, quisiera que pudiéramos hacer dos listas, como dos columnas en una misma hoja. A la izquierda podemos poner la lista de las cosas que consideramos que son absolutas e indispensables en la iglesia. Y en la columna de la derecha, una lista de las cosas específicas, pero que son variables y prescindibles. Quisiera hacer alguna reflexión sobre la versatilidad de la iglesia en la historia. La iglesia del Señor ha cambiado o ha demostrado a través de los siglos ser muy versátil, adaptable a cualquier tiempo y circunstancia. La iglesia es todoterreno. Por largos periodos fue la iglesia perseguida,
con un número altísimo de mártires y sufrimientos. En esos tiempos difíciles, era imposible, bajo persecución, tener una reunión pública o congregacional. Era la iglesia escondida, la iglesia subterránea, perseguida, pero nunca dejó de ser iglesia, nunca dejó lo absoluto, la palabra, la oración, la evangelización, la enseñanza, el discipulado, el amor entre hermanos, las buenas obras, la comunión. La iglesia en sus primeros 300 años nunca tuvo templos. Se reunían en las casas y cuando era posible, también en lugares públicos. Fue su mejor época. Jamás a ellos se les hubiera ocurrido llamar iglesia a un edificio. No tenían púlpitos ni altares. No se encontraban no tenían equipos de sonido, pero contaban con lo esencial, con lo indispensable, lo que no puede ni debe faltar: el Espíritu Santo y la palabra de Dios. En China, la mayor parte de la iglesia en el siglo XX y XXI no puede reunirse en templos o en grandes salones. La mayoría funcionan por las casas. Son millones y están creciendo mucho más que en Occidente, donde tenemos grandes templos con todo el equipamiento moderno. Hace algunos años, solo les era permitido reunirse en los hogares en grupos que no superen las 20 personas. Ellos supieron discernir entre lo absoluto y lo relativo. Como la mayoría de ustedes lo sabe, aunque vivo en Argentina desde mis 7 años de edad, yo soy armenio. Nací en Palestina, hoy Israel. Armenia fue una de las repúblicas de la Unión Soviética hasta diciembre de 1991, cuando fue disuelta la Unión Soviética. La iglesia pentecostal en Armenia, prohibida y ferozmente perseguida, en 25 años bajo el régimen soviético, había crecido de 100 a unas 3.000 personas hasta el año 1988. En ese año, 1988, fue el terremoto en el que murieron alrededor de 30.000 personas. Cuando varios pastores de Argentina fuimos a Armenia en el año 1993, en los últimos 5 años el número de los creyentes había crecido de 3.000 a 50.000. Sin templos, sin edificios propios, solo aferrándose a lo indispensable: tomar la cruz, dar testimonio de Cristo, reunirse por las casas, orar intensamente, enseñar la Biblia, vivir llenos del Espíritu Santo, tener manifestaciones de dones y milagros, practicando el amor fraternal y la comunión unos con otros. Y todo eso en medio de extrema pobreza y sufrimiento. Cabe detenernos y preguntarnos: ¿qué es ser iglesia? En la mayoría de los cristianos de nuestros días existe una idea subyacente de que para ser iglesia hay que hacer reuniones. Muchos piensan que para ser iglesia necesitamos tener
un templo antiguo o moderno, un púlpito, una cruz arriba, bancos, un órgano, hoy instrumentos musicales modernos, una plataforma, equipos de sonido, luces, un grupo musical, un buen predicador, una ceremonia ya sea tradicional o renovada. Esa es la idea que hay. Tanto católicos como evangélicos cometemos la torpeza de llamar iglesia a los salones en las que nos reunimos. Para responder a nuestra pregunta en forma práctica y no perdernos en declaraciones teóricas, tenemos que preguntarnos, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cuál es la razón de ser de la iglesia en la tierra? Debemos definir o redefinir la naturaleza y el propósito de la iglesia a la luz del Nuevo Testamento. Hace pocas semanas, el pastor Hugo Márquez, presidente de la Convención de las Iglesias Bautistas de la Argentina, escribió una carta a todos los pastores del país, diciendo que la pandemia no anule ni detenga la misión. La iglesia, siguió diciendo, no está para hacer cultos, sino para anunciar el Evangelio. Ahora cierro la mención de él y sigo diciendo yo. Jesús nunca les dijo a sus discípulos, id y haced templos en todas las naciones. Ni tampoco dijo, id y haced reuniones. Si no sabemos lo que dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nos ha venido bien este tiempo de contracción, encerrados en nuestras casas, para dedicarnos más intensamente a la oración personal y al estudio de la palabra. Este tiempo de quietud, sin viajes y sin un activismo frenético a veces, nos está sirviendo para reflexionar, repensar muchas cosas a fin de mejorar nuestra misión como iglesia. Las limitaciones que la iglesia sufre hoy con esta pandemia, en comparación con lo que la iglesia ha tenido que atravesar en otras épocas, es algo menor. Claro, lamentamos los miles de muertos en cada país. Lo más triste es que muchos han muerto sin haber oído el Evangelio. Pero como dice el dicho español, ¿de qué sirve llorar sobre la leche derramada? Hagamos lo mejor que podamos por los habitantes del mundo que siguen vivos. Y Jesús nos dice hoy, como en aquella primera vez, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Los campos están blancos para la cosecha. Este es un kairos de Dios que no podemos perder. Debemos ser conscientes que ha surgido una nueva sensibilidad en la humanidad. No en todos, pero sí en muchos.
Señalo algunas cosas. Hoy existe una nueva conciencia de nuestra fragilidad humana en el área de la salud, la economía, el trabajo y en otras áreas. Esta conciencia de fragilidad puede ser una antesala a la humildad, condición muy favorable para que la gente escuche el Evangelio. También hay una nueva conciencia de la imprevisibilidad de la vida. No tenemos agenda. ¿Cuánto durará todo esto? ¿Cuántos morirán? ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Esto también puede llevarnos a la humildad y a la búsqueda de certeza que solo se encuentra en Dios. Hoy la humanidad es más consciente de su impotencia, consciente de que existen fuerzas y factores que no podemos controlar, ni con dinero, ni con ciencia, ni con tecnología, ni con leyes. Esta sensación de impotencia también nos puede llevar a la humildad. Aunque no se lo menciona explícitamente, existe también una nueva conciencia de la cercanía de la muerte. Y esto genera temor, ansiedad, necesidad espiritual, sed de oír un mensaje de esperanza y salvación. Hay una nueva conciencia sobre el valor de lo espiritual, el valor de la fe, de la amistad, de los amigos, del trabajo, de la rutina laboral de la que tanto nos quejábamos antes. Frank Snowden, quizás el hombre, el experto, el mejor experto sobre la historia de las pandemias que devastaron a la humanidad, en un informe en un reportaje mejor que le hicieron en estos días, le hizo un periodista argentino, él dijo así: las epidemias permiten entender la humanidad y la historia. Nos plantean preguntas sobre la vida o la muerte y nuestra actitud hacia ellas. Nos interpelan acerca de nuestra ética. La muerte inminente nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué es lo más valioso de nuestras vidas? Esta nueva sensibilidad en la humanidad, reitero, no en todos, pero sí en muchos, puede ser, hermanos, una gran puerta abierta para la evangelización y la conversión de millones en todo el mundo. Así dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. He aquí, pongo delante tuyo una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Amén. Que Dios nos ayude a aprovechar este tiempo, esta puerta que se está abriendo. Que Dios nos dé gracia y discernimiento. Quiero terminar esta primera parte hablándoles
acerca de la zaranda de Dios. Nosotros sabemos y creemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. El Señor usará todo esto para meternos en una zaranda, y nos ha metido, y vaya, qué zaranda. El propósito de la zaranda es separar la paja del trigo, lo necesario de lo superfluo, lo absoluto de lo relativo. Hay mucha paja y hojarasca hoy en la iglesia. Pablo dice que la iglesia debe ser edificada con oro, plata y piedras preciosas, pero advierte que algunos la edifican con madera, heno y hojarasca. Esto está en 1 Corintios capítulo 3. Nos ha venido bien todo esto para evaluar qué iglesia estamos edificando. Lo que estamos edificando pasará la prueba del fuego. El fuego acaba con todo lo banal, con la superficialidad, la religiosidad, la carnalidad. Todo lo que es madera, heno y hojarasca se quema rápidamente. Pero el fuego también cumple otra función. Purifica el oro, la plata, las piedras preciosas. Saldremos mejor de todo esto. Al menos es lo que Dios se ha propuesto, lo que Él está tramando. Termino con una frase que hace algunos años nos compartió en Buenos Aires nuestro querido hermano Pierre Truchel de Francia, pastor y apóstol y cofundador de AFI. Él ya está con el Señor. Y él, estando en Buenos Aires, nos dijo así: durante 30 años, como pastor pentecostal, trabajé como un burro para Dios, hasta que en el lecho del hospital comprendí que la cosa no era trabajar para Dios, sino trabajar con Dios. Si nos humillamos delante del Señor y buscamos su rostro, Él nos hablará. Saldremos mejores de todo esto. Nos concentraremos en lo importante, en lo trascendente, en la palabra y la oración. Yo no quiero perder los últimos años de mi vida, no sé cuánto me faltan, pero no los quiero perder construyendo lo que el fuego acabará. Quiero invertir en lo que perdurará por la eternidad. ¿Qué es? Ganar a los perdidos y edificarlos a la imagen de Jesús. El resto, como decimos en Argentina, es cháchara, es decir, vana palabrería. Dios nos ayude para que podamos reflexionar y hacer los cambios necesarios para mejorar nuestro ministerio y nuestra misión. Amén. Queridos hermanos, quiero también compartirles algunas cosas que ustedes van a encontrar en los apuntes bajo el título de Anexo 1, 2 y 3. Quiero también compartirles esto. El Anexo 1, la pregunta es: ¿qué necesitamos para funcionar como iglesia hoy? El pastor que mencioné, Ricardo Agreste, dice algunas cosas muy interesantes.
Él dice, tenemos que construir el futuro teniendo en cuenta la nueva realidad. Las reuniones online y las presenciales convivirán en forma simultánea de aquí en adelante. No todas las reuniones presenciales son necesarias. Necesitamos discernir límites, beneficios y daños de los usos digitales. Nosotros los cristianos, dice este pastor brasilero, no fuimos hechos para conformarnos al mundo, sino para ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué necesitamos para ser iglesia hoy? Sigue diciendo este pastor, debemos plantar nuevas iglesias con menores recursos económicos. El modelo de comprar un terreno, construir un templo y montar una iglesia es un proceso lento y excesivamente costoso. Tenemos que pensar en abrir iglesias en las casas. Debemos ser mucho más creativos. Debemos incentivar los ministerios bivocacionales. Toda esta pandemia nos ha demostrado que mucho de lo que creíamos esencial para ser iglesia no era tal. Todo nos obliga a encontrar formas más sencillas de ser iglesia hoy. Necesitamos repensar la iglesia y su funcionamiento. Y agrego yo, obviamente todo esto dependerá de cada país y aún dentro de cada país dependerá de cada ciudad y de cada barrio. Necesitamos tener amplitud mental. El Espíritu Santo es muy libre y creativo. Nosotros tendemos a estar muy atados a esquemas, a la rutina, a lo que estamos acostumbrados. Necesitamos libertad en las formas y estrategias, siempre bajo la inspiración del Espíritu Santo y estando firmes en lo absoluto y abiertos en lo relativo. En el anexo 2 hablo de nuestras prioridades. Cuando todo esto haya pasado y volvamos a la nueva normalidad, que hayamos aprendido las lecciones que Dios nos ha querido enseñar en todo este tiempo. Señalo algunas cosas sencillas, pero creo que son básicas. Primero, debemos priorizar nuestro tiempo diario de oración en secreto. Nuestra comunión personal con Dios ha de ser fundamento de nuestra vida y ministerio como nos lo enseñó Jesús. 2. Prioricemos la familia. No podemos edificar la iglesia sobre las ruinas de nuestra familia. Dediquemos tiempo a nuestro matrimonio para conversar, mejorar nuestro trato mutuo. Dediquemos tiempo a orar juntos y leer la palabra. Como padres, asumamos nuestra responsabilidad en la formación espiritual y bíblica de nuestros hijos. Dispongamos tiempo para estar con los hijos, para hacernos amigos, para conocerlos profundamente. Nuestros primeros discípulos deben ser nuestros hijos. No podemos tercerizar la formación de ellos a los maestros de la escuela dominical.
Gracias a Dios por ellos, pero la primera responsabilidad es nuestra, la de los padres. Tercero, nunca más llamemos iglesia a nuestro lugar de reunión, por favor. La iglesia somos nosotros. Nosotros no vamos a la iglesia, somos la iglesia las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Anhelamos el día en que podamos reunirnos de nuevo con todos los hermanos de la congregación, pero tengamos en claro que aunque la iglesia se congregue, la iglesia no es una congregación. La iglesia es una familia, es la familia de Dios. Cuarto, prioricemos las relaciones personales a las reuniones. Jesús dijo, el buen pastor conoce a sus ovejas y a cada uno las llama por su nombre. Necesitamos construir relaciones firmes y permanentes con algunos, como lo hizo Jesús. Los que llegarán a ser nuestro primer círculo de discípulos. Debemos concentrarnos en ellos, conocerlos, discipularlos, formarlos, para que cada uno a su vez tenga su propio círculo de discípulos y así sucesivamente hasta que todos los miembros de la iglesia estén unidos por las coyunturas del cuerpo. La iglesia es un cuerpo y en un cuerpo no hay miembros sueltos. Todos están conectados y unidos entre sí. Número 5. Prioricemos la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. En el griego, esto se expresa con las siguientes palabras: didaqué, enseñanza, y querigma, por predicación. La palabra didaqué se traduce por doctrina o enseñanza, el querigma por predicación. La didaqué es la totalidad de los mandamientos de Jesús y de los apóstoles, como las que tenemos en el Sermón del Monte. En cambio, el querigma es la totalidad de las verdades que revelan la persona y la obra de Cristo. Su obra por nosotros, en nosotros, entre nosotros y a través de nosotros. Esto se resume en 4 palabras. Su obra por nosotros, redención. Su obra en nosotros, por medio del Espíritu Santo. Su obra entre nosotros, haciéndonos iglesia. Y su obra a través de nosotros, nuestra misión en el mundo. Dejemos de entretener a la gente con discursos humanos, con lindos mensajes, sin querigma y sin didaqué. Lo que edifica y forma vidas es la palabra de Dios. En sexto lugar, prioricemos la evangelización. Como hemos dicho, este es un kairos de Dios. Ha aumentado la sed espiritual en la gente. Es un día nuevo. Es nuestro tiempo. Los campos están blancos para la cosecha. Hay una nueva apertura hacia lo espiritual. Es tiempo de ir mar adentro, como dijo Jesús, y tirar las redes para pescar. Y finalmente, quiero mencionar, cada uno de nosotros debemos hacer una lista no muy larga de algunas cosas que Dios nos ha mostrado en este tiempo. Necesitamos anotarlas para no olvidarnos, anotarlas para ponerlas en práctica y persistir en ellas. Y cuando todo esto haya pasado, con la ayuda de Dios,
seremos mejores. Bueno, paso al anexo 3. ¿Qué palabra tenemos para las naciones y en especial para los gobernantes y los dirigentes de las naciones? Como todos sabemos, pandemia significa una epidemia a nivel global. Esto obliga a las naciones a detenerse y repensar el camino que globalmente el mundo ha emprendido en los últimos siglos, tanto a nivel social como económico y ético. Quiero tocar diferentes áreas. Primero, la economía. Como humanidad, necesitamos evaluar el actual sistema económico a nivel mundial y nacional. Esta pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad y la injusticia estructural del sistema económico mundial. La brecha entre ricos y pobres es cada vez mayor en la inmensa mayoría de las naciones. La revolución tecnológica del siglo XX y XXI, en vez de producir el bienestar de todos, ha aumentado sideralmente la injusticia social. El actual sistema económico está basado en el individualismo y en la ambición personal. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. La base de la convivencia social debe ser la máxima de Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y un aspecto importante de la convivencia social es la economía. Es necesaria una economía basada en el amor al prójimo y el trabajo. Es urgente desarrollar una gran reforma económica fundamentada en una ética social. La deuda externa e interna que tienen casi todas las naciones del mundo resulta impagable, especialmente para los llamados países emergentes. Algunos líderes mundiales ya están hablando de un jubileo mundial en el que las deudas impagables deban ser perdonadas. Este sistema actual no da para más. Quiero hablar también de la ecología. Como humanidad deberíamos asumir nuestra responsabilidad, pues somos administradores y cuidadores de nuestra casa común, que es el planeta Tierra. Es demencial seguir como vamos yendo hasta ahora. Sería como hacer un gran hueco en el barco en el que estamos todos. Otra vez aparece el amor al dinero. La ambición egoísta nos ciega y enloquece. ¿Qué más debemos esperar para cambiar? Necesitamos políticas de Estado a nivel nacional e internacional y educación en todos los niveles de la sociedad sobre este tema tan importante. Un tercer aspecto es lo referente a la salud. El acceso a una buena atención de salud no puede ser el privilegio de los que tienen mejores ingresos económicos. Aquellos que padecen alguna enfermedad, los que tienen un accidente, los que nacen con un mal congénito,
no tienen la culpa de su desdicha. La medicina no puede ser un negocio lucrativo, sino un servicio social. Gracias a Dios que en esta pandemia la mayoría de las naciones han priorizado la atención de los contagiados independientemente de sus posibilidades económicas. ¿No debería ser esto así siempre? Todas las naciones deben desarrollar proyectos de medicina social. Frank Snowen, citado anteriormente, dijo: el sistema de salud que se montó en Europa Occidental tras la Segunda Guerra Mundial se convirtió en gran medida se estableció en gran medida sobre la base de los antecedentes que se conocieron sobre la tuberculosis y le puso fundamento a la medicina social, estableciendo que para tratar a un paciente se debe abordar al mismo tiempo la sociedad en la que vive, se mueve, su vivienda, su salario, su barrio, su cobertura médica. Agrego yo, resulta evidente que estos temas que estamos puntualizando, economía, ecología, salud y otros, están todos interrelacionados. Paso a un tópico más. El hombre, me refiero al ser humano, según la posmodernidad, el hombre no es solo un animal racional como lo sostenía la modernidad. El ser humano es mucho más que eso. Es un ser social, afectivo, emocional, relacional, espiritual, sí, racional también, y muchas cosas más. El hombre en su esencia es un ser espiritual y como tal un ser moral y trascendente. Si subestimamos su espiritualidad y su moralidad, estamos destruyendo al hombre y por ende a la humanidad. Parte del bienestar integral del hombre es que sea sano en su espíritu, en su interioridad. Y para ello resulta fundamental que sea instruido en hacer el bien, en amar a su prójimo y respetarlo. Es importante que respete la vida de su prójimo, los bienes de su prójimo, que respete la mujer de su prójimo. Es fundamental que el hombre aprenda en su convivencia con otros a ser justo, honesto, amable, humilde, recto, generoso, solidario, trabajador, que aprenda a cumplir con sus responsabilidades desde niño, para ser responsable luego en la vida adulta. Necesita saber que el hombre es un ser trascendente, que tiene un propósito y una misión en la vida. La formación del carácter debería ser una materia obligatoria en todas las escuelas y facultades de cada nación. Si todo esto es verdad para todos los hombres y mujeres del mundo, ¿cuánto más para los gobernantes y dirigentes de las naciones? Para que ellos sean ejemplo de la sociedad, ejemplo en honestidad, honradez, servicio, humildad, ejemplo de amor al prójimo,
ejemplo de hombres y mujeres de bien. Quiero hablar también sobre la familia. El ataque que existe hoy a nivel internacional hacia el matrimonio y la familia es feroz. En los últimos 50 años ha habido un sistemático ataque a lo que es a la familia, especialmente en las naciones de Occidente. No existe bajo ningún punto de vista una forma de integrar a la sociedad más sabia y sanamente que la familia tradicional. Es decir, el matrimonio normal, natural y estable, formado por un varón y una mujer. Es doloroso ver tantas madres solteras y peor aún, los inventos de matrimonios antinaturales, por más que en algunos países sean legales. Todo esto está provocando un cada vez mayor número de personas solas y daños con las consecuentes enfermedades psicológicos y emocionales que la sociedad hoy en día sufre. La familia constituye la célula primigenia del tejido social. Destruir la familia y sus valores es destruir la sociedad. Si no se hace un cambio de rumbo, el futuro social será catastrófico. Y para terminar todo, ¿qué le dice Dios hoy a las naciones? En Isaías capítulo 45, versículos 21 al 22, dice así: No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Pongan sus ojos en mí todos los términos de la tierra y reciban la salvación, porque yo soy Dios y fuera de mí no hay más. Y en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 2, el apóstol Pablo escribe así: que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.